pues vamos a empezar, ya cansado de las campanas. El tema que hoy os voy a presentar es un tema que a mí me encanta porque realmente es un trabajo que tiene que realizar uno mismo. No es aquello que podemos encontrar en ciertos libros, sino aquello que es la cosecha de todo lo que hemos realizado durante el transcurso de nuestra existencia. Y el tema se llama el trabajo sobre uno mismo en el sendero. A veces pensamos que alguien puede hacer nuestro trabajo y eso no es cierto. El trabajo debemos hacerlo nosotros mismos, porque si queremos llevar el mérito dentro de nuestra mochila hacia los mundos internos, hemos de hacer el trabajo nosotros mismos. Así que hay que empezar diciendo que si no somos demasiado orgullosos, como para empezar en el punto en que nos encontramos, o bien quizás en algún punto en el que una vez estuvimos, o nos gustaría estar ahora, si estamos deseosos de avanzar un paso más, tal vez realicemos nuestra meta con mucha más rapidez de la que probablemente emplea el hombre presumido y presuntuoso. Adelante. El largo sendero representa las primeras etapas a través de las cuales todos los buscadores de la sabiduría superior tendremos que pasar. Estas etapas deben de ser experimentadas. Por lo tanto, no cometamos el error de querer saltar directamente a la cima. Como aspirantes a la iluminación, debemos en primer lugar elevarnos fuera del cenegal del deseo de la pasión, del egoísmo y del materialismo en el que estamos aún parcialmente interesados. Para lograr este propósito, debemos de pasar por lo que se llama una disciplina purificadora. Existen algunos individuos bendecidos por la gracia, es decir, por la gracia de Dios interno superior o por el karma, que reciben espontáneamente la iluminación, sin tener que pasar por esas disciplinas que vamos a ir enumerando. Pero estos individuos son pocos, yo diría poquísimos, los que están preparados para hacerlo. Somos mayoría quienes tenemos que trabajar arduamente para librarnos de los abismos de la naturaleza inferior, antes de que podamos ver la luz que brilla sobre nuestras cabezas. Una comprensión intelectual, yo diría que no es suficiente. Estas ideas se convertirán en verdades solo mediante una autodisciplina seria que nos conduzca a la liberación respecto a las emociones, hacia la transformación de la moral y hacia la concentración de los pensamientos. Verdaderamente tenemos que desarrollar la intuición activa, mística de Buddhi, el valor moral, la inteligencia racional y la actividad utilidad con el fin de desarrollar y evolucionar nuestra propia personalidad. Una personalidad, digamos, más plena. Solo así nos convertiremos en instrumentos adecuados para el descenso del yo superior en nuestra consciencia vigílica. Es decir, cuando estemos lo suficientemente preparados, el yo superior se podrá manifestar a través de nuestra personalidad y nosotros seremos conscientes de ello. Hoy por hoy no tenemos esta, digamos, posibilidad de escuchar la voz de Dios, la voz del silencio, la voz del Dios superior, porque realmente hay aspectos que obstaculizan esta manifestación
que deben de ser transformados en nuestra naturaleza humana. Es posible que algunos estudiantes critiquen este triple sendero que conduce hacia la realización. Quizás argumenten que la meditación sola ya es suficiente y que el estudio de la teosofía, el yoga y la metafísica no es más que una trina especulación del intelecto. Quiero expresar y añadir, en beneficio del estudio, la trina presentación del budismo. Dice el budismo primero dhyana, que es la práctica de la meditación. Segundo, prajna, que es el intelecto superior o brillante. Y tercera, sila, que es la conducta abnegada. Vivir una vida simple no es lo mismo que vivir una vida empobrecida. Nuestras necesidades no tienen fin. Por esto está la energía espiritual para reducirlas a ciertos puntos. Pero esto no equivale a decir que hay que tirar por la ventana todas las cosas bellas porque no son funcionales o indispensables. Lo que los antiguos eruditos tradujeron como no aceptación de regalos, en el Yoga Sutra de Patanjali, Mahadevan lo tradujo como no posesión. La diferencia de significado es importante. La idea es claramente la de evitar cargas que mantengan ocupada la atención con su cuidado. Yo recuerdo que en mi juventud, cuando me casé, cuando nos íbamos a casar con mi compañera, dije a mi familia, por favor, no nos hagáis regalos de casamiento, no nos hagáis ningún regalo. ¿Y por qué? Por dos razones. Primera, no vamos a necesitar nada de lo que nos regaléis. Segunda, no me voy a comprometer a devolver en vuestras fiestas regalos. No queremos regalos ni de cumpleaños ni de santos y tampoco para nuestro matrimonio. Así lo hice y así se ha respetado con mi familia y ha sido siempre perfecto. Solamente he hecho algunos regalos a mis sobrinos cuando realmente pues mi economía me lo ha permitido y he tenido la satisfacción de hacerles un regalo. Un regalo cuando se hace con satisfacción, no por obligación. Y esta es algo que después descubrí que en teosofía también se nos da a entender. En teosofía nos dice, tal como antes he dicho, que no es regalos como Patanjali y Mahadevan lo tradujo, sino no posesión. Esta no posesión es importante. La diferencia de significado nos lo da a entender. La idea claramente es la de evitar cargas que mantengan ocupada la atención y también el cuidado de las mismas. No es el mundo en que vivimos al que debemos de renunciar, sino a nuestra relación mental y emocional con el mundo. Solo esto necesita ser corregido. Podemos quedarnos precisamente donde estamos, lo que hemos logrado, sin necesidad de huir a un ashram o a un convento cuando aspiramos a efectuar un cambio interno o interior. La incapacidad para creer en la presencia de una fuerza divina en el universo ha de ser vencida mediante un proceso triple. En la primera parte, algunas personas vencen
oyendo la verdad, pronunciada directamente por una persona identificada con dicha verdad, o leyendo sus escritos inspiradores. La segunda parte es para reflexionar constantemente sobre las grandes verdades. Y la tercera parte es para volver la mente hacia adentro, hacia el interior, durante la meditación o la autoindagación sobre de uno mismo. Como estudiantes debemos de estar atentos, comprender la cima y los abismos de la naturaleza humana. Debemos de hacer esto porque si lo hacemos nos ayudará a conocer a los demás, servirles mejor y ayudarles en su búsqueda, al mismo tiempo con la posibilidad de conocernos a nosotros mismos. Al ingresar en esta búsqueda hay mucho que hacer, pues hay que trabajar sobre los débiles del carácter, pensar imparcialmente, meditar regularmente y aspirar constantemente. Pero, sobre todo, prepararse en la disciplina para el sometimiento del ego personal. El ego personal nos está siempre jugando o haciendo de las suyas y haciéndonos ver cosas que no son reales. Para el entendimiento de esta charla que he preparado para todos vosotros, deberíamos poner, digamos, todo nuestro corazón en una actitud de humildad. El caso es que lo necesitamos porque la gracia divina es la que hará que nuestros propios esfuerzos den el fruto final. Y por más que a veces vislumbremos medianamente su significado, nuestro yo superior nos asistirá para que avancemos más allá, haciéndonos sentir su gracia, la gracia divina de Dios superior que está en nuestro propio ser interno. Desde el primer momento en que ponemos nuestro pie en el sendero interno, hasta el último momento, en cuanto lo hayamos terminado, seremos asaltados a intervalos por pruebas de las que podremos comprobar y saber de qué materia estamos hechos. Estas pruebas nos llegan para examinar nuestro temple, para que demostremos cuánto valemos realmente, cuál es nuestra fuerza o debilidad, y no lo que creemos tener o ser. Las penalidades con las que tropecemos pondrán a prueba la calidad de nuestro logro y demostrarán si nuestra fuerza interior podrá sobrevivir o nos demolerá. Los sufrimientos que experimentemos grabarán lecciones en nuestro corazón y el resultado del mismo lo va a purificar. La vida es maestro, igual que juez. Cada acto ha de ser introducido en el campo de la consciencia deliberadamente. La disciplina del yo personal, el acatamiento de una conducta ética y la práctica de la meditación interna, todo esto es necesario si se está buscando la experiencia superior
que tiene por resultado la intuición. La aspiración sola es insuficiente, no basta, debe de ser respaldada por la disciplina, instrucción y esfuerzo. Quien desee llegar al conocimiento de sí mismo deberá aprender a aguantar, a aceptar y resolver todo lo que le llegue de dual sentido. La intuición es la prístina guía de la mente que está buscando las autoabsorciones estáticas que son las últimas experiencias del místico iluminado. Hay ciertas obstrucciones que tienen que ser progresivamente eliminadas a medida que éstas aparezcan. Se las puede clasificar en tres grupos: las que pertenecen a las incontroladas pasiones del hombre, las que pertenecen a sus emociones egocentristas y las que pertenecen a sus pensamientos prejuiciosos. Mediante un autoanálisis crítico, mediante una abnegación purificadora y mediante una autopreparación ascética, la disciplina filosófica y teosófica genera un fervor moral e intelectual que acaba con estas obstrucciones y prepara al buscador para un avance con verdaderos resultados. Como estudiantes, que somos todos aspirantes a la teosofía, podemos tropezar y podemos caer, pero también podemos levantarnos de nuevo. Podemos cometer errores, pero también podemos corregirlos. Si nos aferramos a su búsqueda a través de circunstancias desalentadoras y largas demoras, la decisión no será inútil, ya que tarde o temprano la gracia nos irrumpirá, es decir, que no nos escaparemos en absoluto de recibir la gracia del yo superior, del yo divino que mora en nuestro interior y que lleva cientos de vidas tratando de enderezar la personalidad que le toca de turno, y en ese caso la nuestra. Cuando llegan estados de dubitación o desaliento, como puede ocurrir a la mayoría, debemos de aferrarnos firmemente a la esperanza y renovar la práctica hasta que ese estado de ánimo desaparezca. Difícil arte el de mantener el símbolo en nuestro centro sereno, incluso durante unos pocos minutos, porque la mente, que es muy díscola y rebelde, evidentemente se lanza a diferentes derroteros buscando siempre la expansión del distraimiento. Esto solo podemos aprenderlo mediante la práctica. Cada vez que nos extraviemos o desviemos de lo que intentamos realizar, caemos en el emocionalismo, el egoísmo o la ansiedad. Y al descubrirlo, debemos de remontar o remontarnos nuevamente al punto de partida. Este es un arte que debemos de aprender.
mediante esfuerzo constante y tras frecuentes fracasos, como es natural, esforzándonos en conservar el control de los hechos espirituales de la existencia. Debemos continuar la búsqueda con ininterrumpida decisión, aunque nuestras dificultades, flaquezas o debilidades nos incapaciten para continuarla con decisión inalterable. Esto implica buena disposición para mantener el principal propósito de nuestra búsqueda, teniendo en consideración cuanto ocurra. Tenemos que continuar nuestro viaje a pesar de los reveses que puedan surgir de nuestras propias debilidades, sin que éstas nos desvíen de los infortunios que surjan de nuestro propio destino. Grande es la necesidad de aguantar pacientemente en medio de los periodos difíciles en que estamos viviendo. Pero vale la pena persistir y esperar, recordando que el ciclo del karma malo llegará finalmente al fin. Es cuestión de no dejarse llevar. Sin embargo, esto no significa resignación letárgica a cuanto ocurre. Tenemos que conservar nuestra propia existencia pugnando por atrapar o crear las más leves oportunidades y no dejarlas en absoluto escapar. Queridos amigos, la búsqueda no se obtiene solo estudiando teosofía o sentándonos a meditar. Ambas cosas son necesarias, pero no lo suficientemente importantes. Debemos observar reflexivamente la experiencia y buscar esmeradamente lo intuitivo. Eso sí que es importante. Sobre todo, debemos decidirnos a pugnar fielmente por los ideales éticos de la escalera de oro de H.P. Blavatsky y practicar sinceramente las enseñanzas morales, éticas y espirituales, peldaño tras peldaño. Si no conocéis lo que es la escalera de oro, os la podemos proporcionar. Nos dais el nombre y por email os lo podemos mandar, la escalera de oro. Es algo que todo estudiante de teosofía debiera de recordar en memoria siempre, tenerla siempre presente, porque hay todos los peldaños mediante los cuales el hombre puede alcanzar la plena liberación de todo cuanto dentro de lo personal nos esclaviza. Liberarnos totalmente y absolutamente es encontrar la vía directa hacia la iluminación. Aunque aprendamos todas estas verdades, solo lo hemos hecho intelectualmente. Ahora deben de ser aplicadas en el entorno y deben de ser sentidas hondamente en el corazón y finalmente ser establecidas en el carácter como la consciencia de donde derivan. Porque derivan de la consciencia superior, del yo divino o del ser
que mora en nuestro propio corazón. Hagamos de lo dicho una cuestión de hábito, una costumbre, hasta adquirir la inclinación y cualidad de bondadosos, clementes, amables y compasivos. ¿Qué podemos perder por hacerlo? Unas pocas cosas cada tanto, un poco de dinero aquí y allá, una hora o una discusión a veces, pero podemos ganar más libertad respecto del ego personal, más derecho a la gracia de Dios superior, más amabilidad en el mundo y dentro también de nosotros mismos. El único mandato auténtico para el servicio espiritual proviene del interior, del Dios superior. Si proviene del ego personal, entonces es una innecesaria intrusión en las vidas, en la vida de los demás, con lo cual hará poco bien, por buena o excelente que sea la intención. Queridos hermanos, cuando descendemos en la reencarnación, llegamos con la responsabilidad de mejorar y elevar espiritualmente nuestra vida, no por la de los demás. Estos fueron, son y seguirán siendo responsables de sus propias vidas, como lo somos nosotros de las nuestras. En ningún momento Dios o Brahman trasladó la carga sobre nuestros propios hombros. Entender el lenguaje misterioso del silencio y devolver este conocimiento al mundo de las formas mediante un trabajo que exprese la creativa vitalidad del espíritu, es un modo en el que podemos servir a la humanidad, bajo un punto de vista de instrucción y desenvolvimiento de estas enseñanzas que para nosotros son el ideal. Debemos de examinarnos para averiguar hasta dónde la encubierta búsqueda de nosotros mismos entra en su actividad altruista. Quizás conocemos o hemos conocido a alguien de poco aprecio que enturbió su propia vida, sale a enderezar a los demás. Este individuo es arrogante e impertinente. Que alguien salga a mejorar a la humanidad mientras él mismo, lamentablemente, necesita mejoramiento y transformación. Inmiscuirse en el curso natural de las vidas de otros es como pescar en agua revuelta y ponerse en ridículo. Cuando solo estemos todos bien controlados, existe precisamente una posibilidad de prestar un real servicio. Un hombre cuya vida interior y exterior está llena de fracasos, no debe de escarnecer la enseñanza hablando constantemente sobre su deseo de servir a la humanidad. Ese servicio deberá empezar primero en el punto más próximo a él, o sea, en su propio yo personal.
La ayuda empieza por uno mismo. La ayuda que podamos prestar a los demás empieza por uno mismo. Cuando uno está lo suficientemente preparado, puede ayudar al vecino, después al pueblo, después a la ciudad y después al mundo. Pero nunca podrá ayudar si realmente no se ha ayudado primero a sí mismo, despertando el conocimiento y las cualidades indispensables para ofrecer esta ayuda. Si podemos conservar realmente puras nuestras motivaciones e impedir que nuestro ego se inmiscuya, tal vez hallemos el modo de prestar servicio. Pero pocos son los que logran hacerlo. No es que no nos preocupemos por los demás, ni tratemos de ayudarlos, sino que hemos de recordar que es muy poco lo que podemos hacer por ellos, mientras estemos tan identificados con las cosas externas. Perdón. Pienso que es importante establecer una clara línea de diferencia entre ayudar a la gente y complacerla. Muchos dicen que los ayudaron cuando en realidad los complacieron. Los complacieron emocionalmente. Solo ayudamos cuando elevamos la mente de un hombre o mujer hacia el siguiente peldaño superior. No cuando confirmamos su posición actual, complaciéndolo. Ayudar es asistir al progreso de un ser humano. Complacer es permitir que sus ataduras lo esclavicen. Es notoria la diferencia que existe en complacer o en ayudar. El estudiante de teosofía no busca realmente, debe vivir principalmente, el estudiante de teosofía que busca realmente debe vivir principalmente para su propio desarrollo y, en segundo lugar, para el desarrollo de la sociedad. Solo cuando hemos logrado consumar ese desarrollo, podemos invertir los papeles. Si en nuestro prematuro entusiasmo nos convertimos en reformador, más que en buscador, vamos a tropezar con serios obstáculos que irán surgiendo a nuestro paso. Si empezamos a pensar en nosotros mismos como quien realiza este servicio, o como quien ayuda a las personas, empezamos nuevamente a exaltar al ego personal. Entonces, este actuará como una barricada entre él y el poder impersonal superior. Entonces, la efectividad espiritual de nuestra actividad empezará a menguar. Debido a que el problema último siempre radica en la gracia del Dios superior, no debemos de prejuzgar los resultados
de nuestra búsqueda. Hemos de permitir que esos resultados cuiden de sí mismos. Esto tiene un beneficio. Nos evita caer en los extremos del desaliento indebido por un lado y del júbilo indebido por el otro. Esto también nos da a entender que cuando seamos capaces en esta encarnación de alcanzar la meta de unión con el yo superior, eliminando al ego personal o neutralizándolo, ciertamente habremos avanzado a algo de nuestra meta. Ese despertar no depende de la gracia del Dios interno, del yo superior. Está perfectamente dentro de los lindes de nuestra propia competencia. Tengo que ir bebiendo, lo siento. Se me seca mucho la boca, cosa de la edad. Esa invulnerabilidad interior parece demasiado lejana para ser practicable. Pero el valor principal de buscarla radica en la dirección que ella da al pensamiento, al sentimiento y a la voluntad. Una trilogía que está a nuestra disposición en cuanto queramos ponerla en movimiento. Aunque sea improbable que como aspirantes alcancemos tal alto nivel en nuestra actual encarnación, es probable que seamos capaces de dar algunos pasos acercándonos verdaderamente a ese logro espiritual. De eso yo estoy plenamente convencido. Solamente hay que hacer lo que la teosofía indica al estudiante. Si el estudiante se lo toma seriamente y practica estas enseñanzas y también las disciplinas que debe de realizar para neutralizar el poder del ego personal, automáticamente se despertará la cualidad pertinente que nos permitirá penetrar en esas realidades del mundo interno. Y ahí vamos a encontrar la verdadera respuesta. Ahí está la plena voluntad que tenemos a nuestra disposición, porque ya he dicho infinidad de veces que la voluntad es patrimonio de Atma entroncada directamente con nuestro cuerpo físico. Por lo tanto, tenemos la voluntad del yo superior a nuestra disposición siempre y cuando queramos hacer aquello que sabemos que espiritualmente nos va a conducir a respuestas que son coherentes con la vida misma que mora en nuestro ser interno, puesto que nosotros somos la vida. Ya lo dice el adagio popular: el ser humano es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida. Somos la vida. Y la naturaleza ha ofrecido a la vida, nos ha ofrecido a nosotros la vida, la forma más perfecta, que es la del ser humano. Por lo tanto, el ser humano es una vestidura del ser divino que mora en nuestro interior. Esto hay que tenerlo siempre presente para no ser atrapados por el ego personal, que siempre nos da a entender que somos esta personalidad, que somos Pedro, que somos María, que somos Juan, que somos Lourdes. No somos nada de todo esto. Esto es un tiempo en el espacio que dura unos años. La realidad es aquello que es eterno. Y lo eterno está en nosotros. Somos la encarnación de lo eterno dentro de lo personal, dentro del tiempo duradero.
Y ahora ya voy entrando dentro de lo que es la recta final de esta exposición. Y deseo finalizarla con un mayor acercamiento al contacto de la mente interior, más allá de la frontera que existe entre la mente concreta y la mente superior. Y poner por su intermedio, a través de esta mente superior, misteriosas fuerzas en funcionamiento que resolverán completamente nuestro problema, con total independencia del esfuerzo consciente y del poco conocimiento que tenemos nosotros todavía de ella. La verdad puede hablarse, predicarse, pero su expresión más duradera se transmite a través del silencio más profundo de nosotros mismos. Valga de paso decir también que el silencio es la herramienta más eficaz a nuestra disposición. El silencio rompe con todo, con toda discusión, con todo problema, con todo sufrimiento. El silencio rompe con todo. El silencio es la aceptación de todo aquello que hará cambiar nuestra naturaleza humana en divina. Cuando logremos temporalmente este estado de elevación, cesaremos de pensar, pues nuestra mente se diluirá con paz universal. Una vez despojados de los pensamientos y deseos del ego personal, nos contemplaremos como éramos en el primer estado, como lo seremos en el último, y el yo superior nos hará sentir el pulso de su soledad y su quietud divina. Por oscuro o equivocado que sea nuestro pasado, por miserable que haya sido la maraña que hemos hecho con nuestra propia vida, esa paz inefable lo borra por completo. Dentro de este seráfico abrazo, el error no lo podemos conocer, la aflicción no la podemos sentir y el pecado no lo podemos recordar. Una gran purificación se produce en la mente y en el corazón. Sin necesidad alguna de pensar en ello. Por lo tanto, debemos de hacer este esfuerzo para encontrar esa quietud interior, mediante una amorosa búsqueda en las profundidades del corazón al radiante yo superior. Se trata de la parte más divina del hombre, que mora en la eternidad. Cuanto más nos acerquemos a él, mayor será la paz que sentiremos. En esta profunda quietud, en la que se disuelve todo rastro del yo personal, existe la verdadera crucifixión del ego. Este es el significado real de la crucifixión, como la que se experimentaba en las antiguas iniciaciones de los misterios mayores, como la que padeció Jesús de Nazaret. La muerte
es mental, pero no es física, puesto que lo que ocurre es que se trasciende la mente concreta, esa mente concreta que ha mantenido siempre el mando en esa personalidad. Por lo tanto, viene a través de esa paz interna, esa muerte de la mente, y se alcanza un estado de conciencia abierto. Quien alcanza esta bella serenidad queda absuelto de la aflicción de los deseos frustrados. Se cura de las heridas de los recuerdos amargos y se libera de la carga de las luchas terrenas. Ha creado dentro de sí mismo un centro secreto e invulnerable, un jardín del espíritu al que ni las heridas del mundo ni las alegrías pueden tocar. A esto lo llamo un trascendental aislamiento de la mente. La verdad que nos conducirá a la liberación respecto de todas las ilusiones y esclavitudes se percibe en las honduras más recónditas de nuestro ser, en las que Él tiene oculto respecto de todos los demás hombres. Quien alcanza a conocer la verdad en mayúsculas se halla en una elevada soledad. No es probable que logre salir de ella, en la medida y con la finalidad de iluminar a sus semejantes que están acostumbrados y muy cómodos con su propia oscuridad, a menos que la fuerza propulsora de la compasión surja dentro de él y lo induzca a hacerlo. Esta es la soledad última a la que todos los seres humanos estamos destinados a percibir. Y con esto queda finalizada esta charla. Pido perdón por si realmente ha podido herir alguna que otra susceptibilidad, pero me parece que es importante decir estos puntos clarísimamente con el fin de que pensemos en ellos, porque hacen parte de nuestra personalidad. Estamos trabajando en una personalidad que hemos formado a lo largo de las existencias, pero hemos tropezado satisfactoriamente con la teosofía, con esta enseñanza metafísica que nos está diciendo que hay cosas en la personalidad que están equivocadas y que no podemos ni debemos de alimentar, que lo que debemos de hacer es trascender esa personalidad y buscar la cualidad contraria al defecto con el fin de ir trabajando con ello y trascender lo que esclaviza al hombre y liberar la conciencia del ser divino en nosotros y trabajar desde este punto más elevado en el que podemos ser una verdadera ayuda hacia la humanidad. Trascender todo lo que esclaviza es la liberación que todos estamos buscando.